Son las 4:17 de la madrugada del 6 de julio y la refinería Gazprom Neft de Omsk hace lo que ha hecho cada noche durante medio siglo: tragarse 22 millones de toneladas de crudo al año y escupir la gasolina con la que se mueve media Siberia. Es la más grande de toda Rusia, está a 2.500 kilómetros del soldado ucraniano más cercano, y por eso esa madrugada la vigilaban exactamente 4 hombres y una pantalla de radar. A 2.500 kilómetros, la guerra es una noticia de la televisión. Nadie en Omsk había oído nunca una sirena antiaérea de verdad. La distancia era su mejor escudo. Pero esa noche, algo ya llevaba casi 18 horas viajando hacia ellos. Habían despegado el día anterior desde un campo en el este de Ucrania, en algún punto entre Poltava y Yarkiv. Un puñado de objetos pequeños, lentos, volando bajo hacia el este, hora tras hora, sobre bosques, sobre campos, sobre media Rusia dormida. Su destino estaba escrito en la memoria de sus computadoras desde antes del despegue, las coordenadas exactas de las torres de destilación de Omsk. Nadie los detuvo en casi todo el trayecto, porque el problema de defender el país más grande del mundo de 11 usos horarios es que no puedes ponerle un Panzer a cada árbol. Rusia había apostado sus sistemas donde la guerra sí ocurre, como en el frente: Moscú o San Petersburgo. Siberia se defendía sola, solo con distancia. El único muro de verdad estaba a mitad del camino, en los Urales, la frontera invisible entre la Rusia europea y Siberia. Ahí sí había radares serios, ahí sí había baterías esperando, y ahí, cerca de Kazán, un operador de un Panzer vio los ecos entrar en su sector. Débiles, bajos, parpadeando y desapareciendo como polillas rondando una farola. Su primer pensamiento fue un fallo de software. El segundo, una bandada de gansos. El tercero, no llegó a formularlo, porque uno de los ecos corrigió el rumbo. 1 grado a la izquierda, medio a la derecha, con una precisión que ningún ganso de la historia de la evolución ha tenido jamás. Y lo hizo uno por uno, como si cada polilla llevara dentro su propio piloto y todos hubieran decidido a la vez ir a por la misma farola. Sonó la orden de fuego. El Panzer S-1 fijó el único eco que consiguió sostener, el más cercano, el más alto, el que por un segundo dejó de parpadear, y soltó un 57E6, 3 millones de rublos surcando el cielo para alcanzar $55.000 de contrachapado. Tuvo suerte. El objeto se deshizo en un fogonazo breve y anaranjado. Nada dentro de él era lo bastante caro como para lamentarlo. Los demás ni se inmutaron. Corrigieron el rumbo uno a uno, dejaron atrás la última batería serie de Rusia y siguieron hacia el este, hacia los kilómetros de nada donde ningún radar los buscaba. Y el operador hizo exactamente lo que tenía que hacer. Dio la alarma. A esa hora, el mando aéreo ruso ya sabía que un enjambre no identificado acababa de cruzar los Urales rumbo a Siberia. Tenían 10 horas para hacer algo al respecto. En Moscú, alguien miró la traza, midió la distancia hasta el primer blanco que valiera la pena y archivó el asunto. Porque a esos drones les quedaban 10 horas de vuelo y, según todos los cálculos de Rusia, no tenían más de 5 horas de combustible, así que para ellos, la refinería de Omsk estaba protegida. Y en teoría tenían razón. El oficial de guardia no archivó la alarma por pereza, la archivó porque hizo bien las cuentas. En su pantalla tenía la traza de Kazán, rumbo oeste, 160 por hora, altitud baja, y tenía la ficha técnica del trazo que el Panzer acababa de convertir en fogonazo, porque Rusia lleva 2 años recogiendo pedazos de estos aparatos por medio país. Es el FP-1, lo fabrica Firepoint, una empresa de Kiev fundada en 2022 por un grupo de amigos. Ingenieros, arquitectos y diseñadores de videojuegos que se pusieron a construir armas en talleres improvisados. 3,5 metros de largo, 5 de envergadura, un motor de 2 cilindros moviendo una hélice, una ojiva de entre 70 y 120 kilos y un fuselaje de contrachapado. La misma madera de los muebles baratos, $55.000 la unidad, 100 al día. Y el número que importaba esa noche, alcance máximo 1.600 kilómetros. Haz la resta con él. De la frontera ucraniana a Omsk hay 2.500 en línea recta. Por la ruta evasiva que estaban volando, cerca de 3.000. Al enjambre le faltaban 900 kilómetros de combustible para alcanzar cualquier cosa que mereciera la pena defender. El oficial no necesitaba interceptores, necesitaba paciencia. Esos drones iban a caerse solos sobre la estepa y el problema se iba a resolver por gravedad. Los manuales describen lo que un arma hacía el día en que se crearon.
Cada 40 minutos le entraba una alerta amarilla. Amenaza potencial, sector tal, posición desconocida. Al este de los Urales, la cobertura de radar rusa es un colador, así que el país más grande del mundo estaba vigilando su propio cielo como un detector de humo que solo sabe decir que hay fuego en alguna parte de la casa. Alerta amarilla. Tuvo razón 5 horas seguidas. Es un récord difícil de superar para un error. Arriba, el FP-1 navegaba por inercia y corrigiendo con satélite a través de antenas SRPA que Firepoint se fabrica ella misma, precisamente para no tragarse una coordenada falsa, y navegar por inercia es como cruzar tu casa a oscuras contando pasos. Funciona, hasta que alguien movió una silla. Pero aquí está lo que ese oficial no podía ver en su ficha técnica y dejaron pasar. Mira el ala. Ya no es la recta y estrecha del FP-1, que Rusia llevaba 2 años recogiendo a pedazos. Esta es trapezoidal, borde de ataque recto, afilándose hacia la punta, menos resistencia, sustentación mejor repartida, pero no la cambiaron por aerodinámica. La cambiaron porque el ala es el depósito. Firepoint convirtió la superficie que sostiene al avión en el tanque que lo alimenta, como la joroba de un camello. La reserva no va dentro del animal, la reserva es parte de su forma. Su diseñador jefe, Dennis Stillerman, dice que con esa ala el FP-1 llega a 3.400 kilómetros. Los analistas que la detectaron en las imágenes le pusieron un nombre que la propia empresa nunca usó, FP-1ER, Extended Range. 900 kilómetros de vuelo extra aparecidos de la nada dentro de un ala. Y aún así, la mayoría no iba a llegar. De los 100 que Firepoint saca cada día, alrededor del 10% alcanza su objetivo. Suena a fracaso, pero es un modelo de negocio. Cuando cada unidad cuesta menos que un coche de gama media, no necesitas que lleguen todos, necesitas que lleguen suficientes. Los diseñadores de videojuegos lo entendieron desde el primer día, y a los ejércitos les cuesta décadas. Si la unidad es barata, puedes permitirte perderla. Y entonces, por fin, una alerta llegó con algo que ninguna de las anteriores traía, una posición. Moscú fue a buscar una batería que mandara a Omsk y descubrió lo que llevaba 10 horas siendo verdad. No tenía ninguna. Lo único de su arsenal capaz de cubrir esa distancia en el tiempo que quedaba no rodaba, volaba. Lo que Rusia mandó al cielo de Siberia esa mañana era, literalmente, lo mejor que tenía, no en sentido figurado, no había nada mejor. Primero, un A-50U, un radar volador, el avión que le dice al resto de la Fuerza Aérea dónde mirar. A Rusia le quedan tan pocos que cada despegue es una apuesta. Y detrás, lo impensable, un Su-57, el caza furtivo de 5ª generación, la joya de la corona, el avión del que existen puede que 9 unidades operativas, puede que 30, Moscú no lo dice y por algo será, armado con misiles R-73 en pilones externos y un pod electro-óptico 101 KSN colgando del morro. En 3 años y medio de guerra, nadie había visto jamás a esos 2 aviones trabajando sobre el mismo punto del mapa. Rusia guardaba sus joyas para una ocasión especial, y la ocasión eran unos drones de madera. Y en teoría esto debía ser fácil para Rusia. El A-50U los encuentra, el Su-57 los alcanza a 9 veces su velocidad, y en 20 minutos el problema es un montón de astillas humeando sobre la estepa. Pero en la pantalla del A-50U no había nada. Y aquí está lo que estaba pasando en realidad. Un radar Doppler no ve objetos, ve velocidad. Es la única forma de funcionar sobre tierra, porque si mostrara todo lo que devuelve un eco, la pantalla sería un muro blanco de bosques, colinas y tejados. Así que filtra todo lo que se mueve por debajo de cierta velocidad respecto al radar, lo clasifica como suelo y lo borra. Es el T-Rex de Jurassic Park. Si no te mueves, no te ve. El FP-1 se movía a 160 km por hora, pegado al terreno, lo bastante despacio como para que el mejor radar de Rusia lo mirara de frente y decidiera que era paisaje. Así que Su-57 tuvo que hacer lo que se hacía en 1943, bajar y mirar por la ventana. El pod electro-óptico barría el suelo buscando una mancha de 3,5 metros sobre un bosque siberiano infinito, y cuando por fin encontró una, el piloto se topó con el segundo problema, que no tiene arreglo posible.
Un Su-57 no puede volar a 160 km por hora. No es que no quiera, se cae. Por debajo de su velocidad mínima, las alas dejan de sostenerlo y deja de ser un avión para convertirse en $40 millones cayendo. Así que no puede ponerse al lado del dron y disparar tranquilo. Tiene que pasar por encima a toda velocidad y aprovechar la ventana. Haz la cuenta con él. Acercándose de frente, la velocidad de cierre es de unos 240 metros por segundo. El R-73 necesita unos 300 metros de carrera para armarse. Le queda una ventana de disparo de unos 1200 metros. 5 segundos. 5 segundos para identificar, encarar, fijar y soltar. Y si falla, el viraje para volver a colocarse le cuesta 2 minutos largos, porque un caza de 20 toneladas a esa velocidad gira como un petrolero. 2 minutos es lo que el enjambre avanza otros 5 kilómetros y se le desparrama por el bosque. 4 segundos, y el tercer problema, el peor de todos. El R-73 busca calor. El FP-1 lleva un motor de 2 cilindros, el de un cortacésped grande, que apenas calienta 40 grados por encima del ambiente. Y era la tarde de un 6 de julio sobre Siberia Occidental, con el sol achicharrado después de un día entero de sol. El misil más letal de Rusia, a corta distancia, estaba buscando la llama de un mechero sobre el capó de un coche aparcado al sol. 3 segundos. Encontró uno, un solo eco de calor, limpio, separado del fondo por un instante. 2, 1. El R-73 salió del pilón. El FP-1 no maniobró, no soltó bengalas, no hizo absolutamente nada, porque no tenía con qué. La espoleta de proximidad hizo su trabajo y 3,5 metros de contrachapado ucraniano se convirtieron en astillas sobre el bosque ruso. El caza furtivo más avanzado de Rusia estaba peinando el bosque con una cámara, buscando muebles voladores, mientras un radar irreemplazable daba vueltas encima sin dibujar nada en su pantalla. Rusia había mandado su avión invisible a cazar algo que no podía ver, y no volvió a encontrar ninguno. Ni una batería disparó, ni una sirena sonó a tiempo. Ninguna de las 10 horas de aviso que Rusia tuvo sirvió absolutamente para nada, porque durante 9 de ellas todo el mundo estuvo haciendo bien una resta equivocada. Finalmente, a las 2:04 de la tarde, los FP-1 supervivientes llegaron sobre la refinería más grande de Rusia y encontraron exactamente la amenaza que se les había prometido: nada. Y entonces pasaron de largo por encima de los depósitos. Esto es lo importante. Un tanque de crudo es el blanco obvio. Es enorme, es redondo, arde espectacular y sale precioso en las noticias, pero los FP-1 lo ignoraron. Fueron directos a unas torres estrechas de acero en el centro de la planta. La LOABT-11, la unidad de destilación primaria más grande de Omsk, produce 8,5 millones de toneladas al año. Porque un depósito es una despensa, y una despensa se rellena. La columna de destilación es la cocina, y sin cocina da igual cuánta comida tengas guardada. El primer FP-1 bajó el morro, alineó 3,5 metros de madera contrachapada con la base de la columna y dejó de corregir el rumbo. Después de 18 horas, 3,000 kilómetros y una guerra entera de aritmética, ya no le quedaba nada que calcular. 2 segundos. 1. Por un latido no pasó nada. 3,5 metros de contrachapado contra una torre de acero de 20, y la madera hizo lo que hace la madera. Se deshizo. 60 kilos de explosivo abrieron la pared de la columna, un agujero, y no hacía falta nada más. Porque dentro de una unidad de destilación primaria el crudo no está guardado, está hirviendo 350 grados, por encima de la temperatura a la que casi todo lo que lleva dentro se enciende solo. A nadie le hizo falta prenderle fuego a la refinería más grande de Rusia, solo abrirla. Es una sartén de aceite que lleva media hora en el fuego. No necesitas una cerilla, necesitas un descuido. Omsk venía con el mechero de fábrica. Los demás golpearon las pasarelas de tuberías, los puentes metálicos por donde el fuego viaja de una unidad a otra. Y viajó. Se llevó la ABT-10, la unidad hermana. Esa noche los satélites de la NASA vieron los focos de calor desde el espacio. Días después, Maxar confirmaría 4 impactos. Haz la última resta. La ABT-11 valía el 37% de la planta, la ABT-10 el 38%. 75%, 22 millones de toneladas al año, 1 de cada 10 barriles que refina Rusia apagados, y las reparaciones de medio año como mínimo. Y entonces vino lo peor.
porque Omsk es la única refinería del país que fabrica catalizadores de craqueo, el ingrediente sin el cual otras refinerías no pueden trabajar. Es la única fábrica de levadura de Rusia y todas las panaderías dependen de ella. Bajo sanciones, comprarlos fuera no es opción. Ese día no se apagó una refinería, se apagó un pedazo de todas las demás. Durante 3 años y medio la geografía protegió a Rusia mejor que su ejército. Ese era el trato. El país más grande del mundo tenía tanto fondo que la guerra nunca llegaba al fondo. Pero el 6 de julio de 2026, un avión de contrachapado y un ala llena de gasolina voló 18 horas y cambió eso. Así que si Ucrania puede llegar a Omsk, puede llegar a cualquier parte. Cambio y fuera.